Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. A ver, imaginemos la escena por un momento. Es de noche en las afueras de Belén. Y no una de esas noches de postale, sino una noche de campo de verdad, con un frío que se te mete en los huesos, el viento que silba entre las rocas, y lo único que se escucha es, no sé, el balido de una oveja de vez en cuando. Una noche como cualquier otra, absolutamente normal. Nada, pero nada parecía indicar que la historia estaba a punto de partirse en dos. Para nuestra charla de hoy vamos a sumergirnos en un capítulo increíble del libro El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. La idea es explorar cómo en medio de toda esa quietud, el cielo rompió el silencio para dar el anuncio más grande de la historia. Porque mientras el mundo dormía, bueno, el Mesías ya había nacido, en secreto, en silencio. Pero el cielo al parecer tenía otros planes. No iba a dejar que pasara desapercibido. Oficiales sobre el palacio de Herodes o una comitiva imperial en Jerusalén, pero no. El autor nos sitúa en la periferia, en lo que podríamos llamar el último lugar de la fila. Y los elegidos para recibir la noticia son los protagonistas menos probables que te puedas imaginar. Desde el minuto cero, el lugar y los testigos ya son una declaración de principios. El cómo se anuncia es tan importante como lo que se anuncia. Totalmente. Y me quedo pensando en eso que dices de los protagonistas. A ver, profundicemos ahí porque es clave. El texto habla de pastores. Hoy en día quizás tenemos una imagen un poco romántica de ellos, pero en la Judea de esa época no era así, ¿verdad? Para nada. Eran el último eslabón de la cadena social. Se les consideraba gente poco fiable. A menudo su testimonio ni siquiera era válido en un juicio. Eran pobres, vivían a la intemperie, muchos eran analfabetos. Estaban marginados no solo socialmente, sino también religiosamente. Su trabajo les impedía cumplir con todos los rituales de purificación. Eran, en resumen, los invisibles, los que no contaban para el sistema. O sea, si hoy quisieras lanzar, no sé, el producto más importante de la historia, se lo anunciarías primero a un grupo de personas, sin redes sociales, sin influencia, y cuya palabra nadie tomaría en serio. Parece una pésima estrategia de marketing. Exacto. Y esa es la genialidad de lo que el autor llama la economía del reino. Es una lógica que invierte todos nuestros valores. Lo que para el mundo es debilidad, para Dios es el escenario perfecto para mostrar su fuerza. Lo que el mundo desprecia, Dios lo elige para ser el protagonista. Por eso, escoger a los pastores no es un detalle pintoresco, es el primer sermón de la noche. Es un mensaje que se entrega sin palabras y que dice: esto no es para los poderosos, no es para los autosuficientes. Esto es para los humildes, para los que no tienen nada más. Entendido. Es como si el prólogo del mensaje fuera la propia elección de la audiencia. Pero entonces, en medio de esa normalidad, de esa noche fría, de repente, todo se rompe. El texto describe una interrupción que no suena para nada sutil. Cero sutil. La descripción es casi violenta. No es un amanecer que va llegando poco a poco. Es una explosión de luz, instantánea y abrumadora. La frase es: la gloria del Señor los rodeó. Y esto no es la luz de una linterna, es algo de otra dimensión. La reacción de los pastores es la más humana posible. Pánico absoluto. Caer de cara al suelo, aterrorizados. Claro, porque la gloria de Dios no es solo una frase bonita. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Suena a algo mucho más intenso que solo luz. Mucho más. En el lenguaje bíblico, la gloria de Dios, el kabod, en hebreo, es la manifestación visible de la santidad y la presencia misma de Dios. Es su peso, su esencia, hecha perceptible. El autor nos recuerda que es la misma presencia que envolvió el monte Sinaí en fuego y truenos, haciendo que todo el pueblo temblara de miedo. Es la misma que llenó el templo de Salomón de una nube tan densa que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo. O sea, es como estar de repente frente a un reactor nuclear espiritual. Una energía tan pura, tan santa, que un ser humano normal simplemente no puede procesarla. Ahora entiendo el terror.
No es miedo a la oscuridad, es miedo a una luz insoportable. Precisamente, la santidad de Dios en su estado puro es abrumadora para nuestra condición. Por eso la reacción humana a lo largo de toda la Escritura es siempre la misma: terror y un sentimiento de indignidad. Isaías al verla dijo: «¡Ay de mí que soy muerto!». Los pastores reaccionaron igual. Su primer instinto fue que iban a morir. Y es justo ahí, en medio de ese pánico existencial, que el ángel habla. Y sus primeras palabras son, literalmente, un salvavidas. No temáis. Siempre son esas palabras. El autor hace hincapié en que esto es un patrón divino. Antes de que el cielo entregue su mensaje, primero calma el corazón humano. Lo vemos con Zacarías en el templo, con María en Nazaret, con José en sus sueños. Es como si Dios dijera: «Sé que esto te sobrepasa, sé que estás aterrorizado, pero tranquilo. No vengo a destruirte, vengo a darte una buena noticia». Primero el consuelo, después la revelación. Y vaya revelación. El mensaje es increíblemente corto, pero cada palabra parece pesar una tonelada. El ángel dice: «Os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Uf, parece simple, pero intuyo que aquí hay capas y capas de significado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta frase es una verdadera joya teológica, diseñada para ser entendida por esos pastores, si la desglosamos como propone el libro. Primero, nuevas de gran gozo. Fíjate que no dice nuevas instrucciones o nuevas leyes. Es una buena noticia. El cristianismo no empieza con una obligación, sino con una alegría. Eso ya es un giro radical. No es «esto es lo que tienes que hacer», sino «esto es lo que ha pasado» y es motivo de fiesta. Exacto. Luego dice que serán para todo el pueblo. En una sociedad tan estratificada, donde había claros límites entre judíos y gentiles, puros e impuros, hombres y mujeres, esta frase es una bomba. Este gozo no es para un club exclusivo, es universal. Es para todos, empezando por ellos, los últimos de la fila. Me imagino a los pastores escuchando eso y pensando, ¿también para nosotros? Debió ser impactante. Sin duda. Y continúa: «Os ha nacido hoy». Esto es clave. No es una promesa lejana, no es un concepto filosófico, es un hecho, histórico, tangible. Está ocurriendo ahora a pocos kilómetros de donde están ellos. Y luego, en la ciudad de David. Esto conecta directamente con las esperanzas de todo Israel. Belén no es un lugar cualquiera, es la cuna del rey David, y las profecías decían que de allí vendría su descendiente, el Mesías. Ok, hasta ahí es una noticia increíble. Pero la última parte es la que define todo. La identidad del niño. Un Salvador, que es Cristo el Señor. 3 títulos, en uno. Y cada uno es crucial. Salvador lo define como el que viene a rescatar, a redimir. No es solo un maestro moral. Cristo es la traducción griega del hebreo Mashiach, Mesías. Es la confirmación de que Él es el rey ungido que Israel había esperado por siglos. Pero el tercer título es el más explosivo, el Señor, Kyrios. En el contexto judío, Kyrios era el término que se usaba para no pronunciar el nombre sagrado de Dios, Yahweh. Llamar a este bebé Señor era una declaración directa y sin ambigüedades de su divinidad. Un momento. Entonces el ángel les está diciendo a unos pastores analfabetos que ese bebé recién nacido en su pueblo es de hecho Dios mismo. Eso es una locura. Es la afirmación más radical de la historia. Y se la están dando a ellos. En una sola frase, el ángel les ha dicho: la alegría ha llegado, es para todos, está pasando ahora, cumple las promesas, y este niño es su redentor, su rey y su Dios. Es una densidad de información brutal. Totalmente. Pero después de una declaración tan cósmica, tan grandiosa, viene la señal para encontrarlo. Y es casi un chiste. Les dice: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El contraste es violento. Es un anticlímax deliberado, y es una de las ideas centrales del libro. Piénsalo. Si te dicen que el rey del universo acaba de nacer, ¿qué señal esperarías? ¿Una nueva estrella en el cielo? ¿Un halo de luz sobre una casa? No sé, un palacio. Lo que sea, menos eso. Un pesebre es un comedero para animales.
Es un lugar sucio, maloliente. Es un símbolo de pobreza y necesidad extrema. Entonces la señal de la divinidad es la máxima humildad. La prueba de que es el rey del cosmos es que lo encuentras en el lugar más bajo posible. Nuestra lógica se da vuelta por completo. No miren hacia arriba a los tronos y al poder. Miren hacia abajo, a lo pequeño, a lo humilde, a lo que el mundo descarta. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. El pesebre no es un problema a superar. Es el púlpito desde el cual se predica el primer mensaje del Evangelio. ¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva de la escena del nacimiento. Pero justo cuando parece que el momento no puede ser más intenso, con los pastores procesando esta información que les vuela la cabeza, el cielo decide que todavía no ha terminado el espectáculo. Ni de lejos. El texto dice que, de repente, apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial. Y aquí, el autor nos pide que prestemos mucha atención a las palabras. La palabra griega que se usa no es coro, es estratía. Espera. Estratía. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, sin ninguna ambigüedad, ejército, fuerza militar, tropa en formación de batalla. Lo que los pastores vieron no fue un grupo de querubines con arpas cantando una nana. Lo que presenciaron fue el despliegue de una división del ejército del cielo. Imagina la escena. Un ángel da un anuncio y de pronto el cielo se llena con miles y miles de seres celestiales en formación militar, como presentando armas a su comandante en jefe que acaba de llegar. Pero eso lo cambia todo. La imagen tradicional es tierna, casi cursi. Esto suena a una demostración de poder. ¿Por qué una imagen tan bélica para anunciar el nacimiento de un príncipe de paz? Porque su nacimiento, aunque pacífico en apariencia, es una declaración de guerra. Es la invasión del rey legítimo en un territorio ocupado por fuerzas oscuras. El autor lo plantea así. Este nacimiento es el día D de la historia espiritual. La cabeza de puente del reino de Dios ha sido establecida en la tierra. Por eso el cielo no envía un coro, envía sus tropas de élite para anunciar que el comandante ha llegado al campo de batalla. Es un evento tierno y a la vez increíblemente combativo. Y ese ejército celestial, esa stratia, proclama el que se considera el primer himno de la Iglesia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Un himno que también es una proclama política y teológica. La primera parte, Gloria a Dios en las alturas, es un desafío directo al poder terrenal. En el Imperio Romano, toda la gloria era para el César. Los ángeles están declarando que esa gloria es usurpada, que la única gloria real le pertenece solo a Dios. Es un acto de subversión celestial. Y la segunda parte, en la tierra paz. El autor aclara que no se refiere a la Pax Romana, ¿cierto? Esa paz impuesta por las legiones de Roma. No, para nada. Es una paz mucho más profunda. No es la ausencia de conflicto humano, que obviamente continuó. Es la paz de la reconciliación entre Dios y la humanidad. La rebelión ha terminado. Gracias a ese niño en el pesebre, ahora es posible que los seres humanos estén en paz con su Creador. Esa es la buena voluntad o el favor de Dios que se manifiesta. Vale. Tenemos la gloria, el mensaje, la señal contradictoria, el despliegue militar celestial y de repente se acaba. Los ángeles se van, la noche vuelve a ser oscura y silenciosa. Me pregunto qué pasaría por la cabeza de esos pastores. ¿No pensarían que fue una alucinación colectiva? Podrían haberlo hecho. Podrían haberse quedado ahí paralizados, discutiendo qué significaba todo, si era real, si debían hacer algo. Pero su reacción es lo más revelador de todo. El texto dice que se dijeron unos a otros: «Vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido». No hay duda, no hay debate. Es una acción inmediata. Vamos. Exacto. Y en ese momento, esos hombres marginados, los últimos de la fila, se convierten en los primeros misioneros, en los primeros evangelistas. El autor resalta que ellos no tenían grandes conocimientos teológicos ni estatus social, pero poseían dos cualidades, que para Dios parecen ser más importantes: una fe sencilla y una obediencia inmediata. No se quedaron a analizar, corrieron a verificar. Su respuesta no fue intelectual, fue física. Se pusieron en movimiento. Se convirtieron en la prueba viviente de que habían entendido el mensaje. No era algo para guardar, sino para actuar.
Corrieron, encontraron todo tal como se les dijo y luego, dice el texto, volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Su vida cambió en esa noche. Pasaron de ser los invisibles a ser los portadores de la noticia más importante de la historia. Entonces, si traté de resumir todo esto, la historia del anuncio a los pastores, vista a través del libro, es una lección magistral. Nos enseña que Dios se revela en lugares inesperados, a la gente que nadie espera. Y que las señales de su poder no son la opulencia y la fuerza que el mundo admira, sino todo lo contrario, la humildad, la debilidad y la sencillez. Exactamente. Y nos deja con una imagen final muy potente que plantea el autor. Mientras el cielo desplegaba un ejército para celebrar y mientras un puñado de pastores corría por las colinas en plena noche, el resto del mundo, el mundo importante, el de Jerusalén, el de Roma, dormía profundamente, ajeno a todo. El evento que partió la historia en un antes y un después sucedió y casi nadie se enteró. Eso es tremendo. El cielo está de fiesta, pero la tierra ni se inmuta. Y esa imagen nos deja con una pregunta que va más allá de esa noche en Belén. El relato de los pastores nos obliga a cuestionarnos algo. Si la proclamación más grande de la historia fue anunciada con una fuerza militar celestial, pero solo la escucharon unos pocos marginados que estaban despiertos en el campo y no en los cómodos palacios, ¿cuántas grandes proclamaciones de Dios podríamos estar perdiéndonos hoy simplemente porque estamos buscando en los lugares equivocados? O porque estamos demasiado cómodos, demasiado dormidos en nuestra rutina para darnos cuenta cuando el cielo intenta irrumpir en nuestra propia noche. Las montañas eco dan.
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conocidas del mundo, pero vamos a verla con otros ojos, desde un ángulo que quizás no se había planteado antes. Nos guiaremos por el excepcional libro de Patricio Molina Rodríguez, El silencio que partió el mundo, para entender qué pasó realmente en esa noche. Una noche que parecía común y corriente, pero que terminó siendo el momento en que el cielo literalmente irrumpió en la tierra para cambiarlo todo. ¿Listos? Comencemos. A ver, tratemos de transportarnos a ese momento. Estamos en las colinas cerca de Belén. Es de noche, hace un frío de esos que se meten en los huesos y solo se escucha el viento. Y ahí, junto a una fogata, hay un grupo de pastores, cansados, probablemente aburridos, haciendo lo de siempre, cuidar ovejas. De verdad, nada especial. Era solo una noche más, igualita a todas las demás de sus vidas. Pero justo ahí, en medio de esa rutina, de esa calma absoluta, algo estaba a punto de romperse. El universo entero contenía la respiración. La historia, así como la conocemos, estaba a solo segundos de dar un giro de 180 grados. Y lo más increíble es que casi nadie lo sabía. Pero el cielo tenía otros planes. No iba a dejar que un evento así pasara sin más. Bien, entremos en esta primera parte. Y la pregunta es, ¿dónde ocurre todo esto? Pues, no en un palacio, no en un templo, sino en el campo. Y los protagonistas son los menos pensados. Mientras los poderosos dormían, Dios estaba a punto de darle el papel principal a los más olvidados. Y aquí el contraste es, ¡wow!, es brutal. Por un lado, estaban los sacerdotes, los escribas, toda la gente influyente de Judea durmiendo en sus camas. Y por el otro, ¿a quiénes elige Dios para ser los primeros testigos? A los pastores. Pensemos un poco en quiénes eran ellos en esa época. Gente pobre, a menudo sin estudios, gente que nadie tomaba en cuenta. Pero en la lógica del cielo, ellos tenían asientos en primera fila. O sea, su rutina era de lo más normal. Asegurarse de que no se perdiera ninguna oveja, espantar algún que otro ladrón y conversar entre ellos para que no les ganara el sueño. Era su trabajo sin más. Lo que no se imaginaban, ni en sus sueños más locos, es que su turno de noche estaba a punto de ser interrumpido por el evento más espectacular en la historia de la humanidad. Y aquí es cuando todo explota. De la nada, sin ninguna advertencia, la oscuridad de la noche simplemente se desvanece por completo. Y ojo, esto es súper importante. No fue como un relámpago o una luz brillante. No, lo que los rodeó fue la mismísima presencia de Dios hecha visible. Pensemos que era la misma gloria que, según las Escrituras, llenó el tabernáculo en el desierto, la misma que hizo que el monte Sinaí temblara. Imagínense el shock, el miedo, el asombro de estos hombres. Debió ser abrumador. Y claro, en medio de ese pánico total, cuando seguro pensaban que era el fin, el mensajero del cielo dice las primeras palabras. ¿Y cuáles son? No temáis. Esta es como la firma de Dios. Siempre que va a hacer algo grande para salvar, lo primero que dice es, tranquilos, no tengan miedo. Es como si el cielo supiera que su pureza, su luz, nos da pavor a los humanos. Y por eso, lo primero que hace es calmar el ambiente. Ok, una vez que el susto inicial empieza a bajar, llega el corazón del asunto. El ángel les da un mensaje que, podríamos decir, es el primer gran anuncio del Evangelio. Corto, pero potentísimo. Y miren qué increíble, cada pedacito de esta frase es un mundo. No les dice, les traigo una nueva ley. No, les dice, les traigo una buena noticia de gran alegría. O sea, algo para celebrar. Y no es solo para la élite, no, es para todo el pueblo, para todos. Tampoco es una idea abstracta, es algo que pasó de verdad. Os ha nacido hoy un Salvador, real, histórico, y el remate, que es Cristo el Señor. O sea, este bebé no es cualquier bebé, es el Mesías esperado, es Dios hecho carne. Todo eso en una sola frase. Ahora viene una de las contradicciones más espectaculares de toda la historia. Porque tenemos el anuncio más grande que se pueda dar y la señal para encontrarlo es
lo más sencillo y humilde que nos podamos imaginar. Y este es el punto clave. ¿Qué esperaba el mundo? Un rey en un trono, en un palacio, con ropas de oro. ¿Y cuál es la señal de Dios? Un bebé en un pesebre, un comedero para animales, envuelto en pañales. La diferencia es brutal, y es a propósito. Es como si Dios nos dijera desde el principio: mi reino no funciona como el de ustedes. Búsquenme en lo pequeño, en lo humilde, no en el poder y el esplendor. Y justo cuando los pastores están tratando de asimilar esta idea, esta señal tan pequeña, ¡pum!, el cielo se abre de nuevo y explota con una demostración de poder increíble. Aquí vemos las dos caras de la moneda. La señal en la tierra es un bebé indefenso, pero la confirmación desde el cielo es un despliegue de fuerza masivo. Y hay un detalle en el idioma original, en griego, que es clave. La palabra que se usa para describir a esa multitud de ángeles es estratía. Y eso no significa coro, significa ejército. O sea, no era un grupo de ángeles cantando suavemente, era un ejército celestial en formación de batalla. El cielo se estaba alineando porque su rey acababa de aterrizar en territorio enemigo. Y este es el canto de ese ejército. Es su grito de guerra, pero también su canción de alabanza. Y lo que cantan es potentísimo. Primero, dicen gloria a Dios en las alturas. Con eso están declarando que el verdadero poder, la verdadera gloria, no la tiene el César en Roma ni ningún rey en la tierra. La tiene solo Dios. Y segundo, y en la tierra paz. No se refieren a que se acabaron las guerras, sino a algo mucho más profundo. La paz entre Dios y la humanidad. La reconciliación ha llegado. Y llegó a través de ese niño. Bueno, y de repente todo ese espectáculo celestial se apaga. Los ángeles se van. Y ahora toda la atención se centra en los pastores. ¿Qué se hace después de algo así? ¿Qué se hace con la noticia más increíble que se ha dado jamás? Su respuesta fue perfecta, simple, directa, inmediata. No se quedaron ahí sentados discutiendo si era posible o no. No se pusieron a filosofar. Simplemente se miraron y dijeron: vamos a Belén a ver esto. O sea, 3 pasos. Escucharon, creyeron y actuaron. Y no es que caminaron tranquilos, no. El texto da a entender que fueron corriendo con una urgencia total. Y esto nos deja clarísimo por qué fueron elegidos. No por su conocimiento ni por su influencia. Lo que tenían era mucho más valioso. Una fe sencilla y una capacidad de obedecer al instante. Sin peros, sin excusas. El cielo habló y ellos se pusieron en marcha. Y así, sin darse cuenta, se convirtieron en los primerísimos en compartir esta buena noticia. Y todo este relato, toda esta increíble historia, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que el autor del libro nos plantea y que sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. Y la pregunta es esta: ¿somos capaces de reconocer la voz del cielo cuando nos habla? ¿O seguimos buscando a Dios solamente en los lugares que nos parecen lógicos, en los lugares cómodos y esperados? La historia nos muestra que la gloria de Dios apareció en un campo, frente a gente común y corriente. ¿Estamos atentos a esos lugares improbables en nuestra propia vida? Pensemos en el cuadro completo. Los pastores escucharon, creyeron y corrieron. El ejército de ángeles adoró. El cielo entero estaba de fiesta. Y ese mensaje, esa irrupción del cielo, sigue resonando hoy con la misma fuerza que aquella noche. La gloria habló. La pregunta que queda en el aire para cada quien es: ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias.
y una coproducción de IPNA Medios.